Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Quiero dedicar el programa de esta noche a mis queridos amigos colombianos Marvin Rivero y Alejandro Restrepo. Alejandro es un gran arquitecto colombiano con doctorado en Alemania. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, yo en general creo que Biden ha resultado un fiasco, pero por fin acertó una vez. Recordarán que cuando Obama era presidente y Biden era vicepresidente, Obama y Hillary Clinton aprobaron la muy riesgosa incursión aérea en Pakistán que dio de baja al terrorista Bin Laden. En aquella ocasión, en la sala de operaciones, Biden se opuso. Dijo, mejor no entremos. No sabemos si está Bin Laden o no ahí en esa casa. En aquella ocasión, Biden estuvo equivocado. Ahora, por suerte, acertó. Le dijeron que en el noroeste de Siria, en una región que es tierra de nadie, cerca de la frontera con Turquía, donde no tiene el control, o no todavía, el matarife sirio Assad, que se ha mantenido en el poder gracias al apoyo del matarife ruso Putin, le dijeron a Biden que allí podía estar el jefe del Estado Islámico, un terrorista desalmado y sanguinario. Y Biden aprobó esa peligrosa incursión aérea con 2 helicópteros, sabiendo que si el terrorista jefe del Estado Islámico estaba allí, estaba también con un montón de esposas y de hijos. Este era el problema. El problema era cómo liquidar al jefe del Estado Islámico sin matar a toda la familia. Pero como verán a continuación, fue el propio desalmado y sanguinario terrorista quien hizo estallar una bomba, matándose y matando a toda su familia. De manera que los recaudos o las prevenciones de las tropas de Estados Unidos, 24 comandos en 2 helicópteros, sirvieron de poco o nada porque el propio cabecilla terrorista exterminó a toda su familia. Murieron 13 personas, entre ellas niños, presumiblemente hijos suyos. Una operación estadounidense en el noroeste de Siria. Fuerzas especiales del país norteamericano capturaron el jueves a yihadistas en una rara incursión aérea cerca de campamentos de desplazados en la región de Idlib, controlada en gran parte por grupos rebeldes. Según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que cuenta con una amplia red de fuentes en el país, las maniobras dejaron una decena de muertos, entre ellos civiles. El director de la organización la definió como la mayor operación de las fuerzas estadounidenses en Siria desde la muerte en 2019 de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo yihadista Estado Islámico. Es un acierto de Biden, tomó la decisión correcta. Quizá le quiere enviar una señal de fortaleza a Putin en vísperas de que el autócrata ruso invada Ucrania, ¿no? Quizá también. Quizá había ese otro cálculo, ¿no? Enviarle una señal a Putin, es decir, no creas que soy un abuelito tan débil, ¿eh? Puedo dar una orden militar y dar de baja a un enemigo. Por suerte no hubo una sola víctima entre los 24 comandos de estadounidenses y de hecho se protegió bastante a las casas aledañas, en las cuales tampoco hubo víctimas que lamentar. El Pentágono informó que la misión fue un éxito y que no hubo víctimas entre las fuerzas estadounidenses. Los habitantes de la zona afirmaron a la AFP que escucharon bombardeos y disparos. Como estábamos cerca, oímos a la coalición decir, somos la coalición, no se preocupen, solo venimos a este edificio, al primer, segundo y tercer piso, para librarlos de los terroristas. Los expertos afirman que los campamentos superpoblados de la zona de Adme, en el norte de la provincia de Idlib, están siendo utilizados como base por los líderes yihadistas que se esconden entre los desplazados. Las operaciones con helicópteros son muy raras en Siria, donde las tropas estadounidenses están desplegadas como parte de la coalición antiyihadista. El terrorista, el cabecilla que han liquidado, que han dado de baja, o que han neutralizado. A mí me gusta mucho cuando los presidentes o jefes de Estado dicen, hemos neutralizado a un cabecilla terrorista.
que es una manera sumamente delicada de usar el verbo neutralizar, ¿no? No he leído nunca un obituario, un parte de defunción que diga el cáncer ha neutralizado a nuestro padre, ¿no? La gente, por lo común, ordinariamente, no dice, bueno, la vida neutralizó a mi abuelito, no. Pero los políticos sí dicen, hemos neutralizado a un enemigo terrorista. Celebro que lo hayan neutralizado, por supuesto. Era un mal bicho, había nacido en Irak, se había incorporado a la facción de Al-Qaeda en Irak, luego se desmembró, hubo una escisión de Al-Qaeda que se convirtió en el Estado Islámico. El Estado Islámico, él se proclamaba el califa del Estado Islámico. Pero el Estado Islámico ha quedado muy debilitado, tiene entre 8 y 10 mil hombres entre Siria e Irak. Recientemente este bicho malo, neutralizado, había invadido, atacado una cárcel donde había muchos, una cárcel cerca de Idlib, en Siria, donde había muchos combatientes del Estado Islámico que él consiguió poner en libertad. Ahora, por suerte, está muerto. El líder del grupo yihadista Estado Islámico murió en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Siria. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves que su ejército sacó del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, más de 2 años después de la eliminación de su predecesor, Abu Bakr al-Baghdadi. El mandatario precisó que todos los soldados estadounidenses están sanos y salvos. Como ustedes saben, en Siria hay una guerra civil y hay partes de Siria que son tierra de nadie, como esta, donde estaba el presunto califa del Estado Islámico. Como ustedes también saben, centenares de miles de personas han muerto en esa guerra civil. Assad, hijo de un tirano sirio desde la década de los 70, odontólogo de profesión, pero tirano por vocación, no ha caído gracias a Putin. Putin prestó una inestimable colaboración militar a la dictadura siria. Aviones rusos de alta tecnología que diezmaron a los opositores rebeldes sirios, provocando entre ellos una escabechina y un éxodo a los países vecinos. De modo que si en Siria hay un dictador en pie, es gracias a Putin. Por eso lo que ha hecho Biden en Siria entraña también, aunque sea menor, una provocación a Putin, que yo celebro, yo celebro. El cabecilla, el califa del Estado Islámico, tenía 45 años. Lo mismo que Bin Laden, estaba rodeado de varias esposas y de numerosos hijos, desdichados ellos, ¿no?, de haberlo tenido como padre. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi tenía 45 años y ha sido el líder del Daesh con menos visibilidad. Nada que ver con su predecesor al-Baghdadi, aunque ambos han caído en 2 operaciones similares de Estados Unidos. Los dos se refugiaban en la misma región de Idlib, bastión de los rebeldes sirios y un auténtico avispero, donde operan diferentes grupos terroristas, entre ellos el Daesh o los herederos de Al-Qaeda. Al-Qurashi había pasado desapercibido entre los vecinos de esta zona de Siria, pero Estados Unidos le conocía bien. Lo detuvo en Irak en 2008 y fue sometido a numerosos interrogatorios. Sin embargo, fue puesto en libertad. Después se unió al Baghdadi, al que terminó sustituyendo. Qué cara de malo tenía, ¿no? Habla el dueño de la casa. Bueno, la casa le ha quedado en ruinas, no creo que esté tan contento, ¿no? Y él dice que le alquiló la casa, una villa de 3 pisos, a una familia con niños, sin saber, claro, que el jefe de la familia era un terrorista del Estado Islámico.
El dueño de la casa, que este jueves por la madrugada fue objetivo de una redada de las fuerzas estadounidenses en la provincia noroccidental siria de Idlib, afirmó que la vivienda estaba alquilada a una familia con niños y que los inquilinos no habían levantado ninguna sospecha durante su estancia. El propietario de la casa, Mohamed al-Sheikh, dijo haber alquilado esta casa a un hombre de Alepo, que se llama Mustafa Sheikh Musa, que vivía con su mujer y 3 niños. Según su relato, este jueves entregó a efectivos de seguridad el contrato de alquiler y los documentos de identidad del arrendatario de su vivienda en la zona de Atme, quien tenía un coche y trabajaba entregando pedidos. ABC News difundió imágenes de Biden y de su vicepresidenta Harris en el cuarto de operaciones, en la sala de situación, minutos antes de ordenar la invasión por helicópteros a esa parte noroccidental de Siria. Significant counterterrorism mission in northwest Syria. President Joe Biden and Vice President Kamala Harris observing from the Situation Room. The target, ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. The president ordered the mission near the Turkey-Syria border, an area known to be home to Islamic extremist groups including Al-Qaeda and ISIS. The White House confirming al-Qurayshi exploded a bomb at the beginning of the raid that killed himself and members of his own family. Al-Qurayshi estaba en el tercer piso con su familia y tenía preparada una cadena de bombas por si sus enemigos lo pillaban y lo tenían cercado, como en efecto ocurrió. Como en 2019 se había matado también haciendo volar a toda su familia, quien era entonces el califa del Estado Islámico. They add that the mission was complicated because al-Qurayshi was running a global terror unit out of the location, with his family living on the upper floor. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. There were no U.S. casualties, and officials say the mission ran like clockwork, despite the mechanical failure of a helicopter that was destroyed by U.S. forces a short distance from the site. Eso me preocupa mucho. Volvió a fallar un helicóptero. De los 2 falla uno. En la operación que mata a Bin Laden, de los 3 falla uno. Y antes de irse con el cuerpo, el cadáver del terrorista, lo desintegraron, ¿no? Lo hicieron explotar. Presumiblemente para que los enemigos no se roben la tecnología, digo, supongo, ¿no? Ahora entran 2 helicópteros y falla uno. Qué raro, ¿no? Y fallas mecánicas, porque el terrorista no ofreció ningún tipo de resistencia. Qué raro. Lo mismo que con Bin Laden, al irse destruyeron por completo, casi pulverizaron el helicóptero averiado, ¿no? Se afirma que el terrorista al-Qurayshi, al verse entonces rodeado, al escuchar las voces que le exigían salir y entregarse, salvando las vidas de sus familiares, eligió en cambio cobardemente matarse y eliminar a sus familiares, a sus parientes, a sus hijos, por lo menos 3 de ellos. Details of this operation, saying that they took every precaution possible. He noted that the children, the civilians who were killed, that the terrorist had surrounded himself by members of his family when he detonated that explosion, which he said blew up almost the entire 3rd floor where he was holed himself up. He also said that this was, and the third point he made, that this was a testament to America's reach and capability, essentially that no matter where terrorists are, the U.S. will find them and hunt them down. Lo que también revela que cada vez que el expresidente Trump dice yo destruí al Estado Islámico, lo aniquilé por completo, miente o cuando menos exagera. Porque el Estado Islámico sigue operando en ciertas regiones de Siria y de Irak y tiene entre 8 y 10 mil hombres armados, sin contar a los que liberó de la cárcel recientemente. Entonces, no se puede afirmar, a no ser desfigurando la verdad, que ya no existe el Estado Islámico. ¿Está muy debilitado? Sí, pero existe. Hoy Biden, en tono triunfal, por fin una victoria, dijo que esto era un éxito, y lo es a no dudarlo. Last night,
Operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. He took over as leader of ISIS in 2019 after the United States counterterrorism operation killed al-Baghdadi. Since then, ISIS has directed terrorist operations targeting Americans, our allies and our partners, and countless civilians in the Middle East, Africa, and in South Asia. Es decir, lo han matado bajo la misma premisa moral con la que mataron a Bin Laden. Es un terrorista, está en guerra contra nosotros, mata a ciudadanos de Estados Unidos y a nuestros aliados en todo el mundo, por lo tanto, es legítimo matarlo. Y está muy bien. Yo lo acompaño en esa lógica demoledora. Antes de que vengan ellos a matarnos, hay que eliminarlos allá. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? Recuerda Biden que el Estado Islámico sigue operando y tiene nidos, cuevas de ratas y alimañas, pero tiene esas cuevas en varias ciudades del mundo. Haji Abdullah oversaw the spread of ISIS-affiliated terrorist groups around the world after savaging communities and murdering innocents. He was responsible for the recent brutal attack on a prison in northeast Syria holding ISIS fighters, which was swiftly addressed by our brave partners in the Syrian Democratic Forces. He was the driving force behind the genocide of the Yazidi people in northwestern Iraq in 2014. Pero en esto Biden se parece a Trump, es decir, su primer instinto es no usar todo el poderío militar de Estados Unidos contra nuestros enemigos, sino hacer incursiones muy cuidadosas y selectivas, ¿no? Casi diría fugaces, ¿no? Con un bajo riesgo de pérdida de tropas, ¿no? Biden dijo que el terrorista había elegido morir cobardemente. Our team is still compiling the report, but we do know that as our troops approached to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardness, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor, rather than face justice for the crimes he has committed, taking several members of his family with him, just as his predecessor did. Por último, el presidente Biden, que por fin se apunta a un acierto y se recupera de muchos tropiezos, principalmente en el campo de la economía, la inflación está disparada, y también en el campo de la política exterior, donde se percibe a veces cierta debilidad suya frente a las prepotencias de Putin y otros aún peores. Biden, afirmó que no desmayará en perseguir a estas alimañas terroristas donde quiera que se encuentren agazapadas. This operation is testament to America's reach and capability to take out terrorist threats no matter where they try to hide anywhere in the world. I'm determined to protect the American people from terrorist threats, and I'll take decisive action to protect this country. And we'll continue working with our close allies and partners, the Syrian Democratic Forces, the Iraqi security forces, including the Kurdish Peshmerga, and more than 80 members of the global coalition to keep pressure on ISIS to protect our homeland. Yo creo que Biden tiene que ponerse un poquito más fuerte, más firme con Putin, ¿no? No le pido que se vaya a la guerra con Rusia en territorio ucraniano. No le pido eso. Yo creo que eso sería mucho pedirle, ¿no? Pero sí podría decirle a Putin, mira, si tú invades Ucrania, que es un país democrático, con un gobierno, el de Zelensky, elegido por el pueblo, si tú invades Ucrania, aunque solo sea la parte oriental, ¿no? El este de Ucrania, y no llegas hasta Kiev, pero si te tragas el Donbass, como se conoce a esa región, con lo cual estás hackeando a una democracia en el oriente de Europa, entonces yo voy a liberar a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua. Son países que están en mi esfera de influencia, que están en mi vecindario
Y como tú estás saboteando a una democracia activa, tratando de sojuzgarla y de convertirla en una colonia de Moscú, entonces yo, a falta de una democracia allá lejos en Europa, voy a propiciar el advenimiento de unas democracias aquí en América, ¿no? Yo no voy a ir a pelear contigo en Ucrania, pero tú no te metas conmigo en Cuba y en Venezuela. Y yo voy a entrar, y así como de un plumazo han dado de baja al califa del Estado Islámico, en un fin de semana liberan Cuba y Venezuela, ¿no? Esas dictaduras se caen solas porque el pueblo las repudia. No son más que 100 o 120 generales corruptos, de los cuales estoy seguro que 100 al primer cañonazo se rinden, de los cuales estoy seguro que 110 no serían capaces de correr 3 millas, porque colapsan de lo gordos que están, ¿no? O sea que sería facilísimo. Es solo cuestión de liderazgo moral. ¿Lo tendrá Biden? No, no lo va a tener. ¿Tendrá en cambio Putin las ínfulas de grandeza, de zar moderno, de Pedro el Grande, de fagocitarse Ucrania o una parte de ella? Yo creo que sí. Yo creo que va por eso. Y va a avanzar todo lo que le permitan avanzar. Pero a eso vamos después. Una pausa. Al volver se cumplen 60 años del embargo de Estados Unidos a la dictadura cubana. Y entonces la televisión rusa, financiada por Putin, monta una campaña de propaganda contra el embargo. Es decir, que nadie condena a la dictadura, no. Se condena a los gobiernos de Washington por tomar represalias contra ella. Ya regresamos. No todas las noticias son malas, ¿verdad? Cuando matan a un terrorista en Siria es una buena noticia. Esta otra también es buena. Hace 50 años, hace 40 años, casi todos los artistas de Hispanoamérica simpatizaban con la dictadura cubana. Casi todos. Los escritores, los músicos, los cineastas, los actores. De hecho, casi todos iban a desfilar por La Habana, a presentarle reverencias a Fidel Castro. Esto ha cambiado. Ahora, los cantantes populares ya se cuidan un poco de ir a abrazar a los tiranuelos bananeros de La Habana. Entonces, en La Habana, la esposa del dictador Díaz-Canel está organizando un festival musical llamado San Remo. Yo hubiera pensado que esto se hacía en Italia. Bueno, se va a hacer en La Habana. Y un número de artistas invitados le han dicho, señora, muchas gracias, pero no vamos a ir porque en Cuba hay una dictadura y nosotros no queremos ser cómplices de ella. Muy bien. Artistas internacionales dicen no a la invitación del gobierno cubano a participar en el Festival Italiano de Música, Cocina y Moda San Remo, que este año se va a celebrar en La Habana y lo organiza Liz Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel. Será muy bueno para el turismo, para los amigos, para la solidaridad. No queremos ayudar a ningún régimen que tenga pasando de muertos de hambre a su pueblo y meta preso a niños, etcétera, etcétera. Jamás apoyaré ninguna dictadura, siempre estaré a favor de la libertad. En todo momento creíamos que estábamos siendo contratados por un promotor. En el momento que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen, hemos decidido no realizar esta actuación. Muy bien, felicito a estos artistas españoles y a los otros que han dicho no. Los felicito. Antes no era así, ¿eh? Créanme. Antes iban todos. No había un escritor, bueno, quizá Borges. Pero Borges no sé si era argentino o si era inglés, ¿no? Pero no había un escritor, uno en la América Latina, entre los grandes, portentosos genios de la narrativa, del boom, no había uno que le dijera no a Fidel Castro. Bueno, ya se me ocurre otro, Edwards, Jorge Edwards, el chileno, que fue enviado a La Habana como diplomático y que no duró ni siquiera 4 meses. Y luego escribió una memoria de esos 4 meses en La Habana, persona non grata. Lo echaron como persona indeseable. Pero esto cambió, entonces ya los artistas, incluso artistas que eran históricamente de izquierda, ¿no? Serrat, Sabina,
artistas de ese calibre. Ya no caen en el juego, en la trampa de propaganda que les tiende la dictadura. Los artistas, mediante sus redes sociales, rechazaron la convocatoria del régimen de retomar la realización de este evento previamente planificado para el mes de noviembre de 2021, en medio de la preocupación internacional por los más de 50 menores de edad encarcelados o pendientes a juicio por su presunta participación en las manifestaciones del 11 de julio. Están pasando cosas muy fuertes y muy sucias allí, para que ahora esto parezca que es un festival y aquí no ha pasado nada. En entrevista exclusiva con Telemundo 51, Lucas González, integrante del dúo español Andy Lucas, reconoció que La Habana usa la popularidad de sus canciones en la isla para hacerlo partícipe de ese festival y solapar la realidad del pueblo. Bueno, el pequeño detalle es que esas cosas fuertes o sucias, como las describe el cantante que ha demostrado gallardía, ocurren no recientemente. No es que están ocurriendo desde el 11 de julio del año pasado, ocurren desde el año 59, o sea, hace 63 años. Es una obscenidad. Hay centenares de presos políticos, claro. Hay decenas de menores de edad encarcelados porque en julio del año pasado salieron a pedir libertad, acusados de ese crimen, el crimen de salir a la calle a pedir libertad. Menores de edad, de 13 y 14 años. Por eso la cantante Gloria Estefan se pronunció valerosamente también al respecto. Ustedes, como una madre que tiene a sus hijos viviendo en libertad, cuando en Cuba más de 20 menores de edad entre 12 y 18 años se encuentran en prisiones cubanas simplemente por haber pedido libertad y comida en las protestas de julio 11 del 2021. Estos niños le han dado más de 18 años de cárcel simplemente por pedir lo que se les debe, libertad y comida. Vayan a change.org y firmen la petición Free the Children. Queremos que el mundo abra los ojos. Y sin embargo, en nuestra América Latina, y esto duele decirlo, ¿no? Por supuesto están Maduro en Caracas y Ortega en Managua, que son procónsules de la tiranía castrista cubana, ¿no? Pero luego hay dos presidentes de dos países muy importantes, ¿no? México y Argentina, López Obrador y Fernández, elegidos ambos democráticamente, que son aliados, cómplices, colaboracionistas de Díaz-Canel. Hay que ver cómo recibió López Obrador a Díaz-Canel en Ciudad de México, ¿no? Daba vergüenza eso, ¿no? Daba vergüenza y al mismo tiempo provocaba inmenso dolor, ¿no? Que las democracias de América Latina no sean capaces de espabilar y de ver con claridad que en Cuba es el pueblo el que está oprimido, es el pueblo el que sufre, ¿no? Y luego salen estos cantamañanas en la televisión oficial rusa, amordazada, no es una televisión libre, Russia Today, a decir se cumplen 60 años del cruel bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El vicioso, el impiadoso embargo de Estados Unidos a Cuba. Estados Unidos no tiene alma, es un vampiro, quiere que los cubanos pobres se mueran de hambre, ¿no? Y calculan las pérdidas millonarias que ese embargo ha provocado al gobierno de Cuba. Lo que deberían calcular esos cantamañanas son cuántos cubanos han muerto en alta mar, ahogados, devorados por tiburones, escapando de la dictadura. ¿Cuántos cubanos han sido fusilados, torturados por pedir libertad? ¿Cuántas familias cubanas han sido rotas, quebradas por todo el mundo? Eso deberían calcular, las vidas humanas perdidas como consecuencia de una tiranía cruel. Pero eso no lo calculan. Y todas las culpas las vuelcan a Washington. ¿Cuántos? 6 décadas lo que ha durado el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y las pérdidas son sin duda millonarias. Pasemos a ver algunas de esas cifras porque según la información entregada por el Ministerio de Economía y de Planificación de la isla de Cuba son cerca de 148.000 millones de dólares los que ha perdido la isla en términos de ingresos producto de este bloqueo y que afecta a todos los sectores de la economía y que impide el acceso a distintos bienes y servicios que puedan proveer justamente desde Estados Unidos. Es un triste papel de lorito amaestrado, ¿no? El que hace ese periodista,
dando por ciertas las estadísticas oficiales de la dictadura cubana. E insisto, aun si fueran ciertas esas cifras abultadas del daño económico provocado por el embargo es una represalia comercial legítima contra una dictadura, es un castigo que se impone, que se inflige a una dictadura. Si no existiera esa dictadura, entonces Estados Unidos tendría las mejores relaciones con el gobierno libre de La Habana, como ocurrirá algún día, ¿no? Pero aun si las cifras fueran ciertas, lo que hay que calcular es cuánta gente ha muerto por querer ser libre. Esto es lo que hay que calcular. Y les aseguro que son no decenas, sino centenas de miles de cubanos a lo largo de 6 décadas más 3 años. Luego la televisión rusa aquí en Miami tiene también la desvergüenza de hacer un reportaje sugiriendo que la mayor parte de los cubanos aquí en esta ciudad están en contra del bloqueo de Estados Unidos. El embargo estadounidense a Cuba cumple 60 años. Y en Miami, esta fecha se vive con especial sensibilidad. La comunidad cubana en la ciudad es muy numerosa y heterogénea. Mientras unos se consideran exiliados y aprueban las sanciones de Washington contra La Habana, lo cierto es que desde hace algunos años ha crecido el sentimiento de rechazo al bloqueo. Estamos pidiendo a Biden y a la administración que venga que quite el bloqueo, que eso no funciona, es una política obsoleta que no le hace daño a nadie más que el pueblo de Cuba. El único que está sufriendo las consecuencias de una lucha de poderes es el pueblo de Cuba. Yo no le pido a Biden que quite el bloqueo, yo lo que le pido a Biden es que derribe, remueva a la dictadura cubana. Eso no será posible, mucho me temo, sin usar la fuerza en nombre de la libertad. Y entonces no va a ocurrir, porque ha sido una larga, interminable cadena de presidentes en estos 63 años, republicanos, demócratas, todos los cuales han vacilado a la hora de usar la fuerza para libertar a Cuba, ¿no? Irónicamente, 2 de ellos no vacilaron a la hora de usar la fuerza para libertar a otras naciones. Fíjense, el año 83, Reagan invadió la islita de Grenada porque ahí había un gobierno comunista con un montón de espías cubanos infiltrados. En un fin de semana libertó Grenada. Y uno dice, ¿pero por qué lo hacen en Grenada y no lo hacen en Cuba? Luego, el año 89, Bush papá invadió militarmente Panamá porque había allí un dictador coludido con los narcos, Noriega. Uno dice, ¿y por qué lo hacen en Panamá y en Grenada y no en Cuba? No entiendo yo la lógica, ¿no? Si la lógica es, en nuestra esfera de influencia no vamos a permitir una dictadura comunista o una dictadura narcocomunista como la venezolana, que fue la lógica que justificó Grenada y Panamá, entonces habría que entrar en Cuba y en Venezuela también, ¿no? Pero no completan el trabajo y luego salen estos despistados que dicen que son pro-Biden, que terminan hablando mal del gobierno de Washington y con su silencio avalando a la tiranía de La Habana. En Florida, muchos cubanos que tradicionalmente votaban al Partido Republicano apostaron por Joe Biden tras la política de mano dura de Donald Trump. Ahora se sienten decepcionados con el actual presidente. La administración prometió que iba a levantar sanciones. Corrió su campaña electoral diciendo que iba a restaurar las políticas de Biden, de Obama. No lo ha hecho. Yo no sé si habrá un paso o no. Esperamos que el presidente lo reconsidere. Si no hay un paso, esto le va a costar caro por haberle mentido a la gente que votaron por él. En esta circunstancia deberíamos estar deplorando que en Cuba todavía hay un gobierno que conculca las libertades, pero estos improbables cubanos libres de Miami deploran que el gobierno de Washington no levante el castigo, un castigo por otra parte ineficaz contra la tiranía de La Habana. Curioso, difícil de entenderlo, ¿no? Padecen el síndrome de Estocolmo, me parece, ¿no? Los motivos por los que exigen el final del bloqueo son contundentes. Es ilegal, solo hace daño al pueblo cubano y además ha demostrado ser un fracaso.
El bloqueo ha sido un fracaso en dos sentidos. Un fracaso práctico porque las medidas que se querían poner, las que se querían imponer, que eran para derrubar al gobierno cubano, no ha funcionado. Y el fracaso más grande ha sido el fracaso humano. Tratar de rendir a un pueblo por hambre para que se vire contra un gobierno es una crueldad, una inhumanidad. Claro que ha sido un fracaso. No, ha sido un fracaso principalmente porque Cuba comerciaba con Canadá, comerciaba con Europa. Ni Canadá ni Europa eran severos con Cuba. También ha sido un fracaso porque los turistas canadienses y los turistas europeos visitaban la isla de Cuba principalmente para ejercer el turismo sexual, ¿no? Esto es lo que ha mantenido en pie a la dictadura cubana. El turismo canadiense y europeo, en primer lugar, quizá también en ocasiones el narcotráfico y, por supuesto, el comercio con otros países capitalistas del mundo que no estaban dispuestos a sumarse al embargo de los Estados Unidos, con lo cual el embargo de los Estados Unidos terminaba siendo parcial, ¿no? E insuficiente y a la postre ineficaz, ¿no? Ineficaz. Bueno, así las cosas en Cuba, no hay leche. Cuba se ha quedado prácticamente sin leche, precisamente cuando se cumplen 6 décadas de embargo estadounidense sobre la isla. En La Habana la gente hace cola para conseguir algo de leche en polvo, pero no queda, lo que incluso para la población cubana acostumbrada a las carencias resulta inédito. Con la leche nunca nos habían tocado la leche a los niños, así que no sé decirte qué está pasando. Porque nosotros nos han quitado, vaya, nos estamos acostumbrados a que no viene pollo, se demora un mes, pero la leche no, era intocable. Un presidente pasa la historia por una o dos cosas, no más. Puede haber tenido 100 aciertos, la gente no los va a recordar. La gente va a recordar, en cambio, sus errores más conspicuos. Esto sí lo recuerda la gente. Curioso, ¿no? Pero es la condición humana. Ahora, pasa la historia por una o dos cosas, una o dos. Reagan pasó la historia porque derribó el muro de Berlín, ¿no? Bush papá, para mí pasó la historia porque libertó Kuwait y libertó Panamá. Después uno pregunta, ¿y qué más hizo Bush papá? No me acuerdo. Seguro que hizo un montón de cosas buenas, ¿no? Pero Trump tuvo la ocasión, y ahora la tiene Biden y la va a dilapidar también, de decir, bueno, yo voy a usar estos 4 años para libertar 2 naciones sojuzgadas por el comunismo. Cuba y Venezuela, Venezuela y Cuba. Lo podría hacer, lo debería hacer, y no lo hace. Y sufren los cubanos y sufren los venezolanos, se mueren, literalmente se mueren de hambre o por falta de atención médica. Y luego hay estos pavos reales aquí en Miami que dicen que el sufrimiento no es impuesto por las dictaduras de esos países, sino por el cruel, desalmado gobierno de Biden. El problema es que Cuba está descapitalizada, no tiene divisas ni acceso a créditos de organismos financieros internacionales. En esas condiciones está obligada a comprar las mercancías a crédito, importando la leche de lugares tan lejanos como Nueva Zelanda, Bélgica o Uruguay. El gobierno cubano carga todas las culpas sobre el bloqueo estadounidense, nacido de una orden ejecutiva firmada por John Fitzgerald Kennedy el 3 de febrero de 1962. ¿Cuál es el objetivo del bloqueo? Que el país perezca, sea que se levante la mano, se cambie de gobierno. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero sin embargo, yo te diría que quitando el bloqueo tal vez quitaría la causa de justificación de muchos de los problemas internos que tiene este país. No, se equivoca, eso sí va a pasar, va a pasar. Con suerte nosotros veremos todavía vivos la caída de la dictadura cubana y también la caída de las dictaduras en Venezuela y en Nicaragua. Por otra parte, y antes de ir a la pausa, lo dijo la propia reportera, ¿no? ¿A quién le compra Cuba leche? Bueno, como no se la puede comprar a Estados Unidos, se la compra a Australia y a Nueva Zelanda y a Uruguay. Entonces siempre hay otros países dispuestos a venderle a Cuba. Lo que pasa es que Cuba no genera riqueza. No genera riqueza. Cuba no exporta nada. Bueno, exporta médicos, exporta espías, exporta entrenadores. Los médicos, la mitad son espías también. Esto es lo que exporta Cuba, ¿no? Pero Cuba no genera riqueza, no crea riqueza, entonces no tiene dólares. Pero también de eso tiene la culpa Biden. Una pausa y al volver, el presidente peronista argentino Fernández, que se supone que es de izquierda progresista, abraza, casi se hinca de rodillas, al dictador ruso Putin.
que no es de izquierda ni es progresista. Es de derecha fascista, reaccionaria, homofóbica, y se abrazan como dos almas gemelas. Bienvenidos de vuelta al programa. Ahora mismo ya está en Beijing, pero pasó por Moscú el presidente argentino Alberto Fernández, que se confundió en un cordial abrazo con el dictador fascista ruso Putin. Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. En Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban, y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Muy valorado es Putin, dice Alberto Fernández, muy valorado, por las vacunas. Unas vacunas que funcionan poco y mal, ¿eh? ¿Sabe Fernández que Putin es un dictador fascista? ¿Sabe que en Rusia hay un montón de presos políticos? Navalny, el más ilustre. ¿Sabe Fernández que Putin manda matar, envenenar a sus enemigos en todo el mundo, principalmente en Londres? ¿Sabe Fernández que Putin encarcela a homosexuales o a lesbianas porque ellos en las redes sociales defienden sus derechos como minorías sexuales? ¿Sabe Fernández que Putin ha desatado una propaganda diciendo que Zelensky, el presidente democrático de Ucrania, es peor que Hitler? ¿Sabe Fernández que Putin ha desatado una campaña de propaganda diciendo que Ucrania y Zelensky promueven el sexo entre personas del mismo género y el sexo entre humanos y animales, la zoofilia? ¿Sabe Fernández todo eso? Y si lo sabe, cuando se abraza con Putin, ¿no le da un poco de rubor moral? Y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes estuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tendríamos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Es grotesco, ¿no? Porque Fernández se jacta de ser de izquierdas, de respetar los derechos humanos, respetar a las minorías sexuales. Y debido a que Putin le regaló unas cuantas vacunas, lo considera amigo y protector de la Argentina. Se tiende como una alfombra ante Putin. Y virtualmente le dice, pasa por encima de mí, juntos odiamos lo bastante a Washington, hagamos entonces una hermandad anti-Washington. No importa que Putin sea un dictador fascista, con presos políticos, con blogueros gays, que va por el mundo diciendo que Ucrania promueve, que Ucrania es un país de no humanos, gobernado por alguien peor que Hitler y que promueve la zoofilia. En los años 90 en adelante, Argentina ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Quiero que usted tenga la certeza de que yo veo una gran oportunidad para que podamos avanzar. Es decir, que le dice, ¿qué tal si ustedes nos prestan la plata que ya no nos va a prestar el fondo?
Esto de decir que Argentina quiere ser más aliada de Moscú que de Washington es un disparate. Los aliados naturales de la Argentina son las democracias de Occidente, Estados Unidos, Canadá, España, el Reino Unido, Francia, Alemania. Estos son los aliados naturales. De esos aliados debería aprender. Si Estados Unidos le debe plata a Estados Unidos y particularmente al Fondo Monetario, es porque el Fondo Monetario ha querido ayudar a Argentina. Digo, si Argentina les debe plata. Porque el Fondo Monetario ha querido ayudar a Argentina. A ver que le pida 44.000 millones de dólares prestaditos a Putin. A ver si Putin se los va a prestar. Entonces, en ese tono de plañidero y llorón, gemebundo, va Fernández a Moscú a hablar mal de los que le han prestado dinero a su país. Un dinero, además, que él ya no le va a pagar al fondo en los próximos 3 años. Porque han pactado un acuerdo genial en virtud del cual el fondo le da dinero para que él le pague al fondo, pero en realidad en los próximos 3 años no le van a pagar nada al fondo. Aún así se queja Fernández. Desde hace mucho tiempo hemos planificado esta reunión, pero por la situación de salud pública pesada no pudimos. Pero creo que hemos visto en enero de 2020, durante los acontecimientos para conmemorar el Holocausto. Pero después de esto mantuvimos contactos. Y claro, le agradecemos a Argentina por ser el primer país en Latinoamérica a registrar la vacuna Sputnik V. Ahora el primer contrato pues cumplido y 15 millones de dosis de 20 millones fueron entregados. Y hasta que la vacuna se produce en Argentina. Una pausa y volvemos enseguida. Más de 20 personas han muerto en la Argentina por consumir una cocaína adulterada. A las puertas de uno de los hospitales, escenas de angustia a la espera de saber cómo evolucionan sus familiares o amigos, y entre ellos uno de los jóvenes intoxicados. Me fumé eso y me tomé la pastilla y me acosté a dormir. Y hoy a la mañana cuando me levanté con todo el día hecho mierda. Vómito, dolores de panza, me dolía mucho el cuerpo, me sentía como un COVID era. En uno de los barrios marginales, en la periferia de Buenos Aires, es donde la policía ha realizado varios registros. Se ha incautado en rosa, igual que la droga adulterada que tenían las víctimas. Pero ¿cómo no te vas a sentir mal después de consumir cocaína con fentanilo? Una bolsita que tiene, ve que como si tuviera 2 costuras. Sí. De un lado y del otro. Esta madrugada han detenido al cabecilla de una banda sospechoso de distribuir la droga y a otra decena de personas. Todavía investigan la sustancia que se mezcló con la cocaína. Pareciera que son paros respiratorios o cardíacos extremadamente violentos, así que seguramente debe ser un depresor del sistema nervioso central. Las autoridades sanitarias han emitido una alerta epidemiológica y también instan a que no consuman esa droga quien la haya comprado en las últimas 24 horas. Ya regresamos. Muchas gracias por vernos, seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.